en las manos del Maestro. Hace un tiempo visité un museo y me llamó la atención recorrer la historia y aprender acerca de las armaduras que se fueron usando en diferentes épocas con el objetivo de reducir el daño al menor índice posible en cada enfrentamiento bélico. La protección es vital para poder animarse a enfrentar la batalla y mucho más para finalizarla con éxito. Nosotros vivimos en un conflicto que resulta innegable y para el cual requerimos mantenernos ataviados o cubiertos de manera precisa y adecuada, de modo que podamos sortear cada ataque y salir triunfantes. El capítulo 6 de la carta a los Efesios nos habla claramente tanto de ese combate como de los elementos de protección y ataque con los que contamos. A partir del verso 10, el apóstol nos insta: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. El problema diario no está relacionado con las demás personas. Estamos enfrentados al poder de las tinieblas que intenta de múltiples maneras y a través de todo tipo de estrategias derrotarnos y mantenernos fuera de combate. No obstante, contamos con la fuerza superpoderosa de nuestro Dios para mantenernos ganando. El accionar del mal se desarrolla a través de dos canales: el mundo y la carne. El mundo como esa sociedad humana influenciada por la filosofía del mal, y la carne como esa inclinación interior a satisfacer nuestros deseos egocentristas. Las tinieblas nos atacan a través de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras actividades con el objetivo de desequilibrarnos, dando importancia exagerada a algún aspecto de la vida en proporciones insoportables. Su finalidad es sumirnos en el desánimo, la confusión o la indiferencia, de manera que nos veamos a nosotros mismos como víctimas, como personas desorientadas o como insensibles ante el dolor o la necesidad del otro. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Nos dice Pablo: Dios ha dispuesto de una armadura ideal, pero su eficacia dependerá de que la usemos correctamente y en el orden exacto. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa armadura es una descripción simbólica de Cristo y lo que está dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cada una de las piezas habla de cómo hemos de considerar al Señor y su obra como el mejor mecanismo de defensa ante los ataques del mal. Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 13, verso 14, es claro al decir: mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos, dejando en claro que Cristo es nuestra mejor investidura y la única armadura capaz de ayudarnos a vencer las tinieblas. Tengamos presente que esta armadura menciona 3 elementos que hemos adquirido y son irremovibles, porque los hemos obtenido al llegar a Cristo,
y los otros que son tomados en el momento presente. Esos primeros elementos que menciona Pablo al decir, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz, nos habla de algo que debe ser permanente en nuestras vidas, que ya debimos haber obtenido y que no necesitaremos ponernos de nuevo. Satanás es padre de mentira, dicen las Escrituras. Por tanto, lo primero y más importante de lo cual debemos mantenernos aferrados es a la verdad. La verdad aniquila por completo la mentira, y Jesucristo es la verdad absoluta y eficaz. Si conocemos la verdad que es Cristo y estamos apegados a su mentalidad, tendremos una buena parte de terreno ganado. Al conocer la verdad, sabremos que Jesucristo nos ha cubierto con la justicia que nos libera de toda condenación. De modo que hemos hallado a través suyo la aceptación. Si nos sentimos aceptados, podemos descansar sabiendo que Dios nos ama, sin importar las fallas y los defectos. No hemos sido justificados por mérito propio, sino por el sacrificio de Cristo. Además de ello, debemos tener los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Nadie puede pelear una guerra descalzo, porque evidentemente tendría una desventaja muy grande. Pero quien ha recibido las buenas noticias de salvación, que son el evangelio de Cristo, tiene tanta paz que inevitablemente estará dispuesto a compartirlas con otros. Nada detiene a alguien que se sienta seguro en las promesas de lo que Cristo le entregó a través de su sacrificio en la cruz y del buen futuro que le espera al lado de su Salvador. Para avanzar firmemente se requiere certeza en cada paso que se va dando, y el Evangelio de Cristo es la palabra y la promesa más segura. Tenemos una lucha ileduble que debemos librar a diario, con el sistema del mundo y con las inclinaciones de nuestra carne que son incentivadas por el reino de las tinieblas, buscando desestabilizarnos, desanimarnos e insensibilizarnos para así evitar nuestro avance. La solución: usar la armadura de Dios, revestirnos de Cristo y su obra en nuestras vidas. Oremos al Señor diciendo juntos: Padre Santo, te alabamos porque grandes son las maravillas que has hecho a favor nuestro, y tu diestra ha estado siempre lista a sostenernos en medio de toda situación en nuestras vidas. Vivimos en medio de hostilidades por parte de las tinieblas que ponen en marcha sus estrategias para hacernos desfallecer. Hoy te rogamos que tu verdad sea revelada a mayor profundidad cada vez en nuestras vidas, de modo que podamos aferrarnos a ella y vencer toda artimaña mentirosa que se levante en nuestra contra para derribarnos. Que nuestra vitalidad sea guardada por la aceptación que proviene del perdón y la adopción que recibimos por medio del sacrificio de Cristo, que nos limpió de todo pecado y nos ha hecho aceptos delante tuyo, Señor. No somos más condenados, sino que fuimos liberados por medio de la justificación que nos dio Jesús al tomar nuestro lugar en la cruz. Sabemos que todo lo que tú nos has prometido es verdad, que tus palabras, tus promesas son las que nos han sostenido en los momentos de angustia. Tú eres quien ha acudido a nuestro rescate en el momento exacto para ayudarnos, para proveernos, para protegernos, para demostrarnos el gran amor que nos tienes. Nos sentimos tranquilos y felices, sabiendo que los planes futuros que tú diseñaste nos darán una eternidad a tu lado y una vida plena en esta existencia. Gracias, Señor, Dios, Rey y soberano Padre,
En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versos del 1 al 14, nos describe los sucesos que tuvieron lugar cuando Jesús se encontraba en Jerusalén para las festividades religiosas. El Señor pasó por ahí junto a la puerta de las ovejas, donde había un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en hebreo se llamaba Betesda. Los estanques eran en realidad depósitos de agua en la roca donde se acumulaba el agua lluvia, que se usaba para beber y para otras necesidades, recurso muy valorado en Medio Oriente. La escena que nos describe Juan de aquel lugar era realmente, a mi manera de ver, deprimente, pues cerca del estanque se juntaba una multitud de personas con diversidad de enfermedades y dolencias físicas, ciegos y minusválidos que aguardaban la oportunidad de recibir la sanidad, ya que creían que sus aguas tenían propiedades curativas. Seguramente la imagen de desesperanza que daba aquel penoso lugar era intensa, pues los enfermos presentes no recibían ninguna clase de atención médica. Más bien podríamos pensar que allí se congregaban cada día los que ya habían perdido la esperanza de encontrar la solución a su problema. Según nos relata Juan en el verso 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y aunque no intentaremos entender lo que exactamente ocurría en ese momento, lo que sí nos impacta son las pocas oportunidades que brindaba esa manifestación en el lugar donde se habían congregado tantos necesitados. La sanidad para los que más enfermos estaban obraba en su contra, pues tenían total desventaja. Sus condiciones físicas les impedían moverse rápidamente, llegar en el momento preciso en que las aguas eran agitadas, y de una manera alocada lanzarse esperando llegar primero y recibir la tan anhelada sanidad. Unos pocos lo habían logrado, pero quedaba una multitud, y entre aquellos que nunca habían podido llegar, se encontraba un hombre paralítico. Llevaba muchos años esperando la oportunidad de ser curado. Leamos los versos 5 al 9. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Personalmente se me quiebra el corazón al meditar en este relato. Es demasiado tiempo esperando por esa sanidad, por esa oportunidad. Toda su vida desperdiciada. Cuántas cosas que no pudo disfrutar este hombre, porque su existencia entera había transcurrido esperando el milagro que nunca veía llegar. Este paralítico que yacía en Betesda representa a millares de seres humanos en el mundo, cuya vida transcurre sin el más mínimo indicio de esperanza. Personas que nacen y mueren en condiciones tan lamentables de pobreza o bajo la más cruel opresión y no reciben ninguna de las muchas bendiciones y abundantes beneficios que podemos nosotros disfrutar a diario. Qué triste resulta que los que hemos sido más favorecidos y que disfrutamos a diario de las bendiciones de Dios, no abundemos en acciones de gratitud hacia el Dios que ha sido tan generoso para con nosotros. Su palabra nos recuerda en el Salmo 103, verso 2. No olvides ninguno de sus beneficios.
practiquemos a diario la disciplina de la gratitud. Podemos pensar que, tal como ha sucedido en otras oportunidades, Jesús fue llevado por el Espíritu a ir a ese lugar, donde, movido por la compasión, escogió a este hombre, al que le pregunta si quería ser sano. La respuesta no tardó en llegar, pues muy seguramente hacía mucho tiempo ya había perdido la esperanza de ser realmente sano y se había resignado a vivir de por vida con su enfermedad. Y aunque el hombre no sabía lo que Jesús le ofrecía, el Señor lo sanó. Nos cuenta Juan en los versos 13 y 14, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor». Cuando el Señor pone los ojos en una persona, está dispuesto a usar todos los medios para llevarlo a la verdad. Aunque no es el caso del paralítico, pues no hallamos un claro llamado a seguirlo. También nos encontramos con indiferencia ante la sanidad recibida. Ni siquiera preguntó quién era Jesús. No obstante, el Señor lo exhorta cuando le dice que ya ha recibido la sanidad, que ya no peque más para que no le suceda algo peor. Sus palabras parecen indicar que su enfermedad era el resultado de una situación de pecado. Recordemos que la Biblia nos da evidencia de que en ocasiones el pecado trae como resultado una enfermedad. Leamos Números capítulo 12, verso 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. O el caso de Herodes, que, queriendo adjudicarse la gloria que le pertenece a Dios, sufrió castigo. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Debemos comprender que la relación entre el pecado y la enfermedad puede ser una de las causas de aflicción. Vayamos ahora a la presencia de Dios. Rindamos nuestro corazón a Él y pidamos que extienda su misericordia sobre nosotros y que nos sea revelado qué está impidiendo que recibamos esa tan anhelada sanidad. Oremos. Precioso Señor, en esta mañana rogamos nos ayudes para ser agradecidos y reconocer que has sido bueno. Nos has bendecido en gran manera. Nunca nos ha faltado nada. Disfrutamos de bendiciones y comodidades. Asimismo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo revele a nuestra vida aquellos pecados que aún no hemos abandonado y que trae aflicción y nos condenan. Señor, sabemos que tú nos oyes. Desistimos de tratar de tener el control en nuestra propia vida. Te pedimos que se haga en nosotros según tu voluntad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Padre, te has fijado en nosotros. Sabemos que siempre estamos presentes en tu corazón. Muéstranos, Señor, qué tan alejados estamos de la verdad que hay en tu palabra. Si nos hemos apartado y esto hace que estemos paralíticos espiritualmente, si formamos parte de esa multitud de enfermos, y ven, Señor, a buscar a los perdidos. Revélate a nuestra vida. Muéstranos en qué área hay pecado. Queremos ser libres de toda enfermedad y perdonados de toda maldad. Señor, no estamos solos. Tu gracia ha reposado sobre nosotros, frente a nuestra debilidad y la incapacidad para ayudarnos a nosotros mismos. Cristo ha venido, se ha interesado por nosotros y viene y da su vida para darnos vida. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, contamos con la valiosa ayuda de tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y nos prepara para lanzarnos al estanque de tu amor y ser sanados. Perdónanos, Señor, porque te fallamos, y enséñanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Había una vez un pájaro que vivía en el desierto, muy enfermo, sin plumas. No tenía nada para comer, nada para beber, ni tampoco un refugio donde vivir. Por la mala vida que estaba llevando, no hacía más que maldecir de día y de noche. Nos cuenta la leyenda que un día un ángel estaba cruzando ese desierto y el ave detuvo al ángel y le preguntó: ¿A dónde vas? A lo que el ángel le respondió: voy a encontrarme con Dios. Entonces el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntara a Dios cuándo terminaría su sufrimiento. El ángel muy amablemente le respondió: por supuesto que así lo haré. Y el ángel se despidió del pájaro y se fue a su cita. Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro. Contó al Señor la patética condición de vida que llevaba esta ave y también quiso saber cuándo terminaría todo esto para ese animalito. Dios respondió: durante lo que queda de vida, el pájaro tiene que sufrir así. No tendrá felicidad. Con gran preocupación el ángel comenta: cuando el pájaro oiga esto, se va a desanimar aún más. Por lo que insiste y de nuevo le dice a Dios: ¿puede sugerir alguna solución para esto? Enseguida Dios le respondió: dile que ore de esta manera: gracias, Dios, por todo. El ángel volvió hasta donde estaba el pájaro y le entregó el mensaje de Dios. Una semana después, el ángel pasó de nuevo por el mismo camino y vio que el pájaro estaba muy feliz. Las plumas habían crecido en su cuerpo. Una pequeña planta creció en la zona desértica. Un pequeño estanque de agua también estaba allí, y el pájaro estaba cantando y bailaba alegremente. El ángel estaba tan asombrado, no podía creer lo que estaba viendo y se preguntaba cómo es que había sucedido todo esto, porque recordó que Dios había mencionado que por lo que quedaba de vida no habría felicidad para el pájaro. Con esa inquietud en su mente se fue a visitar a Dios de nuevo y sin dudarlo el ángel preguntó y Dios respondió: sí, estaba escrito que no habría felicidad para el pájaro, por lo que le queda de vida. Pero todo cambió debido a que el pájaro está orando diariamente. Gracias, Dios, por todo, ante cada situación que se le presenta. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía: gracias, Dios, por todo. Cuando no podría volar, repetía: gracias, Dios, por todo. Cuando no encontraba alimento, repetía: gracias, Dios, por todo. Cuando su fuerza ya no daba más, repetía: gracias, Dios, por todo. Y por lo tanto, cambió lo que le queda de vida en 7 días. Cuando escuché esta historia, empecé a notar que generalmente era más la queja que la gratitud lo que a diario salía por mi boca. También quise experimentar lo que había empezado a vivir aquel pájaro y sentí un enorme cambio en mi forma de sentir, de pensar y de aceptar la vida. A partir de ese día adopté esa oración y ante cualquier situación que tuviera que enfrentar, comencé a hacer esta corta oración: gracias, Dios, por todo.
Realmente me ayudó a cambiar mi punto de vista sobre todo lo que tengo, todo con lo que Dios me ha bendecido, y no me refiero al dinero, pues Dios ha sido tan bueno y nos ha bendecido con un hogar, una familia, un trabajo, un lugar donde vivir. Tenemos alimento y vestido para cubrir nuestro cuerpo. Tal vez las cosas no estén hoy en el mejor punto. Bueno, pues es tiempo de empezar a declarar con fe sobre cada circunstancia: gracias Dios por todo. Y puede que esta corta oración no la encuentres tal cual en la Biblia, pero de lo que sí estoy seguro es que la palabra de Dios nos enseña a ser agradecidos, y en muchas partes vamos a encontrar gracias Dios por. Algunos ejemplos: 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor siempre nos va a recordar la importancia de la gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 nos recuerda: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias es hacer un sencillo reconocimiento por algo que hemos recibido. Realmente la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es hasta desmotivante convivir con alguien ingrato, que no sabe reconocer las buenas cosas que tiene en su vida. Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido más de lo que merecíamos. Hoy podemos decir que gracias a Jesucristo y a ese regalo maravilloso de parte de Dios, fuimos perdonados de todos nuestros pecados y además somos salvos. Esta sencilla oración realmente tuvo un gran impacto en mi vida. Empecé a notar lo abundantemente bendecido que soy, lo feliz que soy, y qué lindo que es vivir la vida con gratitud y poder compartir a otros que con tan solo decir una sencilla oración puede transformar nuestra vida. Nos enseña a expresar gratitud por todo lo que hemos recibido. Debemos vivir agradecidos con Dios, pero también con las personas a nuestro alrededor que nos bendicen. ¿Ya has dado las gracias a alguien el día de hoy? ¿Ya le dijiste hoy gracias Dios por todo? Oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, con total gratitud en nuestro corazón, podemos decirte en esta mañana: gracias Dios por todo. Has sido fiel, has sido bueno, y aunque ahora tengamos ciertas dificultades, me pregunto, si nuestra vida fuera perfecta, ¿dónde veríamos la gloria de Dios obrando a nuestro favor? Gracias, Señor, por tu perfecta voluntad para con nosotros. Gracias por ese regalo de la salvación. De ahora en adelante diré cada mañana, durante las actividades de nuestro día y en la noche antes de ir a dormir: gracias Dios por todo, porque tu fidelidad nos ha alcanzado y podemos regocijarnos en tu presencia con gratitud. Padre, la paz que tú nos das es la suave almohada donde reposa diariamente nuestra cabeza agotada. Te pedimos, Señor, aleja de nosotros todo pensamiento de derrota, que podamos descansar cada día en tu presencia, con
con la certeza de que estás obrando y que veremos cómo tu favor está de nuestro lado. Dios bueno, en ti confiamos, en tu presencia protectora. Cuando algún sentimiento de inquietud quiera venir a apoderarse de nosotros, te lo entregamos en acción de gracias. Sabemos que nos amas eternamente y que además cuidas de nosotros. En medio de nuestras circunstancias, cuando llegue la queja, que podamos mejor hacer una corta oración y decirte: gracias, Dios, por todo. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Nuestra prioridad es buscar continuamente al Señor. Si te pedimos que nos bendiga diariamente, así lo haces porque has prometido nunca dejarnos y jamás desampararnos. Tu fidelidad es incomparable. Por eso hoy te pedimos, danos el don de la gratitud. A medida que somos renovados en tu presencia, confiamos más en ti y te agradecemos. Y entonces tú, Señor, nos muestras el camino a seguir, el siguiente paso a dar. Vemos cómo nos das posibilidades donde creemos que ya no las hay. Entonces, de nuevo podemos con todo el corazón decirte: gracias, Dios, por todo. Bendito eres, Señor, porque usas hasta las aves para enseñarnos a tener gratitud en el corazón y a no preocuparnos por nada. No en vano leemos en Mateo capítulo 6, verso 26. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Si nosotros, siendo malos, damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro amoroso Señor, nuestro Padre bueno. Con gratitud elevamos nuestras manos al cielo y te decimos: gracias, Dios, por todo. Hemos orado al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Al final de una predicación de Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, se le acercó un joven estudiante y le dijo: entendí perfectamente que un día tendré que encontrarme personalmente con Cristo y que debo cambiar mi vida. Spurgeon, muy sorprendido, le responde con otra pregunta: ¿un día? ¿Y por qué no hoy? A lo que el joven, un tanto avergonzado, le responde: es que antes me gustaría vivir un poco más la vida. De nuevo, Spurgeon le argumenta con un tono un poco violento: le falta ambición, joven. Yo, en su lugar, querría vivir plenamente ahora mismo y no vivir un poco más mientras espero. Leemos un sabio consejo en Hebreos capítulo 3, verso 15. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Alguien que dice creer en Jesús debe mantenerse firme desde el momento que toma la decisión, hasta el fin, y no endurecer su corazón como lo hizo el pueblo de Dios. La incredulidad evitó que Israel entrara en el reposo de Dios. La incredulidad impide que una persona entre en el reposo de Dios. A menudo las personas piensan equivocadamente y es un gran error creer que cuando Jesús entra en la vida de alguien, deja de vivir y para entonces todo se torna aburrido. Pero realmente sucede todo lo contrario. Conocer a Cristo y tener un encuentro con Él cambia de una manera muy significativa nuestra vida. Claramente algo tiene sentido
Asimismo, de lo único que nos arrepentimos es de no haber experimentado desde antes ese cambio. El mismo Señor Jesús nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El verdadero discípulo debe buscar a Dios y su rectitud antes que todo lo demás, y confiar en que Él proveerá para sus necesidades. El Señor nos recuerda a qué vino Él cuando dijo en Juan capítulo 10, verso 10: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que el Hijo de Dios le propone y garantiza a los que se vuelven a Él. Si hasta entonces solo existía, ahora con la vida que Jesús me da, puedo vivir con total seguridad, una vida en abundancia, conocer la verdadera felicidad y vivir con tranquilidad cada día. Ahora tengo la certeza de que voy a vivir una eternidad con Jesús y mi Padre que está en el cielo. Por eso, el Señor nos dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muy seguramente te has preguntado: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es real que Dios nos está llamando? En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, leemos: Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es cierto, Dios tiene un plan increíble. Él quiere usarte, quiere salvarte de una vida de pecado e infelicidad. Él quiere para ti una vida de verdadera paz y gozo en su presencia. Él desea prepararte para la eternidad. Él quiere usar tu vida para glorificar su nombre. Es más, ahora mismo te está llamando. Él te ama y quiere ayudarte. No obstante, hay que buscarlo, leer su palabra y en intimidad oír la voz del Espíritu Santo, quien nos muestra el camino a seguir, nos ayuda a descubrir y a entender qué propósito específico tiene el Señor en nuestra vida. Él nos ayuda a descubrir nuestros dones y talentos y marca la senda donde debemos usarlos. Todo esto es señal de que el Señor nos está llamando a ir a Él. Es importante mencionar que el llamado debe estar de acuerdo a la buena voluntad de Dios. De ahí la necesidad de buscar su rostro, de ir a su presencia y pedir al Espíritu Santo que permita escuchar su dulce voz. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 está escrito: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Dios envió a Jesús a la tierra como hombre y experimentó las mismas pruebas y las mismas tentaciones que nosotros, pero jamás cedió ante el pecado. Él es el mejor ejemplo a seguir. Asimismo, nos pide que lo dejemos entrar en nuestra vida. Él quiere guiarnos, fortalecernos y ayudarnos a vivir una vida en victoria, cuando dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrir nuestro corazón a Jesús es definitivamente la mejor decisión. Es dejar de vivir por completo para nosotros mismos y permitir que Él tome el control de nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos dice en qué tiempos debemos buscar a Dios, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé.
Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Escuchemos el llamado de Cristo hoy. No aplacemos para mañana nuestra respuesta. Nunca nos arrepentiremos de acudir a sus brazos. Aún es tiempo, jamás será demasiado tarde. Vamos, entra en su presencia, háblale, dile: Señor, estoy aquí. Ya no quiero seguir viviendo lejos de ti. Quiero que mi vida cambie. Ya no quiero estar más enojado conmigo mismo y con los demás. Me siento irritado por todo y tengo necesidad de salir de esta incertidumbre en la que vivo. Señor Jesús, tú viniste para salvarme y prepararme un camino y poder salir de todas estas cosas en las que ahora me encuentro atrapado. Señor, guíame a la verdad que eres tú. Te reconozco como el Hijo de Dios que murió en una cruz para darme libertad y perdón de pecados. A partir de este momento te recibo como mi Señor y Salvador y quiero someter mi voluntad a la tuya. Guía mis pasos, Señor. Quiero responder a tu llamado. Que nada me impida permanecer cerca de ti. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Que se haga en mí según tu voluntad. Eterno Padre que habitas en el cielo, en esta mañana nos presentamos delante de ti porque escuchamos tu llamado de amor, de ir en dirección a ti y que nos convirtamos por completo, que dejemos de lado todo lo malo, todo aquello que tú aborreces y que pongamos nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo. Que sigamos su ejemplo y así tener una vida en paz, con gozo en nuestro corazón. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú viniste a nosotros. Desde antes de crear los cielos y la tierra, ya te había fijado en nosotros. Gracias, Jesús, porque vas delante de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuánto nos amas, Señor. Cuánta paciencia has tenido con nosotros. Perdónanos por hacer que todo lo demás sea importante en nuestra vida y dejarte de lado. Nos prometes a través de Jeremías capítulo 1, verso 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y nosotros a veces estamos ansiosos, muy preocupados, porque pensamos que Dios no nos está llamando, que por algo que hemos hecho no somos escogidos de Dios. Pero hoy, Señor, nos demuestras cuánto nos amas. Nos confirmas que estás interesado en nosotros, que somos tuyos, que te pertenecemos. No tenemos que hacer nada, tú ya lo hiciste todo por nosotros. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener un corazón y un oído sensible a la palabra de Dios. Que cada vez que Dios nos dé una instrucción, podamos entender que es su voz, porque ahora vivimos en el Espíritu y no en la carne. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes
por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Amén y amén. Cuando hablamos de fe, solemos pensar en que se trata de acumular la mayor cantidad de pensamientos positivos, confiando en que se convertirán en realidad y así garantizaremos el éxito que tanto deseamos. Pero la verdad es que creer no es entrar en una experiencia que asegure que todo va a salir como esperamos. Se preguntará, como lo hice yo en algún momento, entonces, ¿para qué creemos? Hoy vamos a analizar de cerca lo que sucedió con David y cómo podemos entender la fe de la manera correcta, para que en el momento en que las cosas no salgan como nosotros esperamos, no quedemos desalentados o decepcionados. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 16, nos pone en contexto. David no comía nada y se la pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Si ha elevado una oración insistente en medio de la angustia, la tristeza o la culpabilidad, podrá entender a David. No quería que ese bebé que acababa de nacer perdiera su vida. Por eso invertía todas sus fuerzas en rogar por su sanidad. No obstante, el resultado no fue como lo esperaba, y al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban, si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Esa es la mentalidad que tienen las personas que piden algo a Dios y al no concedérselo, toman actitudes erradas, yendo en contra de sí mismos o de Dios, como si Dios tuviese que lidiar con su aceptación para tomar las decisiones como Dios que es. Mucho más allá de nuestra corta comprensión de la vida, Dios siempre toma las decisiones de manera perfecta, porque conoce el panorama completo y las implicaciones futuras de cada decisión suya. En tanto nosotros solo podemos ver cómo afecta nuestro presente y el futuro inmediato. Por eso es importante entender que la fe no es un asunto de poner los elementos necesarios para que el resultado sea exacto. Como en la ejecución de una receta, la fe nuestra debe estar fundamentada, no en el resultado que esperamos, sino en la absoluta bondad y amor del Dios que elige la respuesta correcta. Veamos entonces cuál fue la reacción de este reconocido rey. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, «Ya murió el niño, ¿verdad?» Y los consejeros le contestaron, «Sí, ya murió». De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué hace esto, Su Majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él. Y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él.
David entendía que la decisión de Dios, aunque pudiera parecer dura, estaba revestida de amor y bondad. Esa fue la motivación con la que llenó su corazón para levantarse del piso, asearse, perfumarse e ir a adorar al templo. Ese niño, de haber conservado la vida, habría tenido que cargar con la vergüenza de ser el hijo producto del adulterio de David y Betsabé. No podemos estimar a ciencia cierta lo que podría haber llegado a sufrir de haber quedado con vida, pero al morir siendo un bebé, su eternidad con Dios estaba garantizada y David tenía la certeza de que al partir de esta tierra podría reencontrarse con su hijito. Todo tiene una razón de ser y Dios no toma las decisiones a la ligera. Por eso, tener fe es pasar por encima de las malas experiencias que podamos vivir para confiar en que Dios nos llevará por la ruta cierta y nos dará lo que necesitamos, lo entendamos o no. Para el momento en que sucedió toda esta tragedia, David había cometido un error que fue aumentando de tamaño por no tomar los correctivos necesarios a tiempo. Se había quedado en el palacio y no había ido a la guerra con su ejército, cuando vio desde su azotea una mujer atractiva pero casada llamada Betsabé. David la hizo venir al palacio, tuvo relaciones con ella y la embarazó. Para tapar su pecado, trajo a su esposo llamado Urías del campo de batalla, esperando que tuviera relaciones con ella, pero él se negó. Viendo que no conseguía su cometido, David envió una carta en manos del mismo Urías al capitán de su ejército, ordenando que lo dejaran solo al frente de la batalla. Así moriría y todo su problema quedaría resuelto. Y Dios tuvo que intervenir para salvar a David de su condena y restaurarlo. Muchas veces vemos las decisiones que Dios toma, pero nos cegamos a ver las circunstancias detrás de sus decisiones. Nos portamos como niños caprichosos a los que Dios debe complacer para evitar que lo abandonemos o nos enojemos con Él. Esa no es una visión correcta de la fe, porque creer debe ir mucho más allá de los resultados que obtengamos. Habrá momentos en que Dios nos dé mucho más de lo que esperamos y otros en los que recibamos exactamente lo contrario. No obstante, la fe madura como la de David nos permite recibir las respuestas de Dios en buena actitud, sabiendo que Él es un buen Padre que siempre nos dará lo mejor. Oremos al Señor diciendo juntos: Padre Santo, nos presentamos delante de ti para reconocer que en ocasiones nos hemos sentido enojados e incluso decepcionados por las decisiones que tú has tomado frente a nuestras peticiones. Pero hoy entendemos que tu interés siempre ha sido el de brindarnos el mayor bienestar en cada respuesta, así nosotros de momento no podamos entenderlo. Hoy queremos abrigar una convicción madura, sabiendo que tú eres todo amor y bondad. Pero además de ello, tú eres el único que conoce el futuro y lo que puede suceder como consecuencia de cada una de tus decisiones. Debemos aprender a ver lo bueno que traen tus respuestas y no permanecer exclusivamente enfocados en la razón por la cual no respondiste positivamente a todo lo que nosotros esperamos, o cómo nos afecta de momento lo sucedido. Creer es ver más allá de lo terrenal, es superar todo lo que parece malo, desagradable, gravoso e incómodo, para descubrir tu bondad actuando a nuestro favor mucho más allá de lo que podamos entender. Te adoramos por cada respuesta que nos has dado a nuestras oraciones y te rogamos que nos ayudes a tomar mejores decisiones,
a corregir nuestros errores a tiempo y a ser personas firmes, que no se dejan influenciar o llevar por las circunstancias, sino que permanecemos firmes en nuestra fe en ti. Gracias, Padre Santo y bueno. Te exaltamos y bendecimos tu santo nombre por todo lo que hemos recibido de tu mano. En Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Aunque lo intentemos y sea un propósito en nuestra vida, los que hemos decidido creer en Dios nunca hemos podido cumplir perfectamente las demandas de la palabra de Jesús. Hemos sido desafiados a esforzarnos por alcanzar a través del Espíritu Santo las normas que el Señor estableció para demostrar de todas maneras una completa sumisión a Él. Cuando leemos el Sermón del Monte, nos encontramos con que nos habla no de la justicia por las obras, sino de vivir una vida coherente con el arrepentimiento genuino que luego dará fruto y se notará en nuestro comportamiento y actitudes. El Señor Jesús, de una manera impresionante, describe cómo deben ser las características de la persona que ha sido redimida para formar parte de los ciudadanos del reino, por lo que ilustra esta verdad con uno de los elementos más comunes de la vida cotidiana, la sal y su relación con la vida del discípulo. La Biblia dice que la sal es el condimento más conocido y necesario para la alimentación humana, que era abundante en Israel, especialmente en la zona del Mar Muerto. La sal se usaba en la antigua Palestina con dos propósitos principales: darle gusto a la comida y preservar la carne de la descomposición. También estaba incluida en algunas de las ceremonias religiosas en el templo, pues se le atribuía un poder purificador, como lo demuestra el hecho de que Eliseo echó sal en unas aguas que no se podían tomar. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. «Tenemos un problema, Señor», le dijeron. «Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce». Eliseo dijo: «Tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal». Así que lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo: «Esto dice el Señor: yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad». La sal tiene algunas características y en primer lugar es completamente diferente a la comida y mantiene su sabor propio al mezclarse con los alimentos. Ella no toma el sabor del plato al cual se agrega, sino que mejora notablemente y acentúa el sabor de la ración donde se usa. De la misma manera, un discípulo de Cristo debe llevar una vida que se note diferente a la de las personas que la rodean. Cuando participa de reuniones y eventos donde se relaciona con toda clase de personas, un seguidor de Cristo debe claramente contagiarlo de sus principios y conductas. Bajo ninguna circunstancia debe adquirir el sabor del mundo. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios y cómo lo describe el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. En segundo lugar, la influencia de la sal en la comida se da simplemente por su presencia en ella. Cuando la sal es mezclada con los alimentos, ella no reacciona de manera particular para producir el sabor salado. Lo mismo sucede con un seguidor de Cristo.
no se dedica a realizar actividades especiales para salar a los de su alrededor. De la misma manera que la sal previene o detiene la descomposición, tú y yo deberíamos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad que causan su desintegración. Ser esa sal no es algo que se debe programar, sino que es el resultado de un estilo de vida que se observa naturalmente en el desarrollo de las actividades cotidianas, las cuales a nuestros ojos pueden ser que no tomen valor o ningún elemento espiritual, pero que realmente son dignas de imitar. Y en tercer lugar, es importante destacar que la sal es más eficaz cuando se aplica la medida justa. Cuando se aplica una cantidad exagerada, sería imposible tomar esos alimentos. Del mismo modo, la presencia del discípulo en el mundo es más poderosa cuando las personas no reciben exceso de mensajes. No se hace necesario embestir con muchos comentarios y toda la palabra en una primera oportunidad. Dice Colosenses 4:6 que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. El Señor Jesús termina su enseñanza con una advertencia bastante drástica cuando dice que la sal que ya ha perdido su sabor ya no sirve para nada. Es preocupante y nos pone a pensar: ¿hace cuánto tiempo que tomé la decisión de seguir a Cristo? ¿Será que aún no he asumido el compromiso serio y no poseo ninguna utilidad delante del Señor? Jesús compara a sus discípulos con la sal. Ellos eran para el mundo lo que la sal es en la vida cotidiana. La sal sazona la comida, impide su deterioro, es decir, la corrupción en nuestra vida. El consumo de sal produce sed y nosotros, como sal de la tierra, debemos hacer que los que nos rodean tengan sed del agua viva que es Jesucristo. La sal es una de las sustancias más comunes y más provechosas en la tierra. Es esencial para la vida, lo que hace que nosotros, los que pertenecemos a Dios, seamos esos portadores conservantes para un mundo que está corrompido por el pecado. Nuestra vida está diseñada y comisionada por Dios para preservar todo lo que es bueno y justo delante de Él. La presencia de Dios en nuestra vida hace que todo lo que Jesús es para nosotros esté disponible para otros. Luego, debemos afectar positivamente a las personas de la misma manera. En nuestros hogares, lugares de trabajo y todo entorno donde nos movamos. Oremos a Dios para que no perdamos nuestro sabor, es decir, nuestro testimonio y nuestra influencia. Oremos. Amado Hijo de Dios, en esta mañana debemos decir que somos bienaventurados porque hemos recibido el favor de Dios. Nos has entregado el mejor manual de instrucciones, tu palabra, esa que nos enseña la manera correcta de actuar y de ser. Hemos recibido unas directrices que solo los que escogimos seguir a Jesús podemos disfrutar. El Señor Jesús es muy claro y nos está mostrando cómo debe ser el carácter de un discípulo suyo. Nos habla de la influencia que debemos ejercer sobre las demás personas del mundo y no es precisamente alejándonos, ni separándose físicamente como los ermitaños que lo vamos a hacer. Dios nos ha puesto en el mundo con un propósito, el de mostrar el carácter de Cristo. Él nos está diciendo claramente: ustedes son el instrumento que yo uso para evitar la corrupción natural de la tierra. Cuando no tenemos una buena relación con el Señor Jesús, seremos como la sal que ha perdido su sabor, un sazonador que no sabe a nada, que no sirve para nada,
y por consiguiente, la gracia y el poder de Dios no puede ser transmitido a otros. Señor Jesús, tú nos dices que los cristianos somos la sal de la tierra y nos exhortas a tener sal en nuestra propia vida. Porque si la sal se hace insípida, no podemos ejercer influencia sobre otros. Marcos capítulo 9, verso 50 nos lo recuerda. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Señor, ayúdanos a afectar de manera positiva a las personas, de la misma manera como la sal da sabor a los alimentos. Que en los lugares donde tú nos has ubicado seamos un ejemplo de virtud y esos conciliadores que en cambio de apoyar malos hábitos y patrocinar el pecado, que podamos mantener un buen testimonio. Hoy, cuando el desenfreno está a la orden, cuando el pecado abunda, recordamos que tú, Señor Jesús, oraste al Padre por nosotros diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Señor, nos esforzamos tanto por encontrarte. No permitas que nos alejemos de tus mandatos. Hemos guardado tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu nos guíe por sendas de verdad, donde siempre te vean a ti, Señor. El Sermón del Monte fue diseñado para demostrar la autoridad de Jesús como el dador de la ley absoluta. Señor, tú eres nuestro modelo a seguir. Ayúdanos para no tener que contender con actitudes que no sean propias de un discípulo tuyo. Queremos alcanzar esa rectitud que tú anhelas que nosotros tengamos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hemos sido comisionados. Ayúdanos, Señor, para lograr hacerlo. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.